Testimonios de lo paranormal. Sexta historia. Un pasajero misterioso. La noche del domingo se arrastraba sobre Santa Rita como un sudario pesado y silencioso. Octubre 1995. El aire, ya fresco con la promesa de la cercanía de la Cuaresma, apenas se movía, dejando las calles desiertas y los faroles lanzando círculos de luz amarilla sobre el asfalto. Omar, un hombre de 50 años con la piel curtida por el sol venezolano y la mirada cansada de quien ha visto demasiado, palmeaba el volante de su viejo Chevrolet Malibu del 78. El taxi, su sustento y su cárcel, vibraba con el ralentí desigual de un motor que pedía a gritos un descanso que Omar no podía permitirse. Llevaba horas sin una sola carrera. La frustración le picaba en el pecho como una avispa. Los 90 eran tiempos difíciles y el dinero escaseaba más que nunca. La gasolina subía, los repuestos eran un lujo y la boca de su familia en casa esperaba el pan que él, con su modesto oficio de taxista, debía llevar. La soledad de las calles se sentía como una burla personal. Ni un alma que necesitara un viaje, ni un alma que pudiera aliviar el peso de su bolsillo vacío. Con un suspiro que sonó a derrota, Omar enfiló por la avenida de Alfaragua, una vía que, a esas horas, era poco más que una cinta de asfalto oscuro entre siluetas de árboles y fachadas cerradas. Estaba a punto de dar la noche por perdida, cuando una figura emergió de las sombras de un poste de luz. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, que levantó una mano con un gesto lento y deliberado. Omar por instinto frenó. El corazón le dio un vuelco. En aquellos años y a esas horas, un pasajero solitario en una calle desierta podía significar cualquier cosa. Un cliente, sí, pero también un atraco, una emboscada. La adrenalina le recorrió la espalda. El hombre se acercó al coche con una extraña quietud, abrió la puerta trasera sin mediar palabra y se deslizó en el asiento. No hubo el chirrido habitual de la bisagra, ni el golpe metálico de la puerta al cerrar. Fue como si la figura simplemente se desvaneciera en el interior del vehículo. Omar se revolvió en el asiento. El sudor frío perlaba su frente. Se atrevió a girar la cabeza solo un poco para ver a su pasajero. La penumbra dentro del coche apenas le permitía distinguir sus facciones. Parecía un hombre de edad indeterminada, con un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Una sensación de irrealidad, de algo fuera de lugar, le invadió. ¿A dónde lo llevo, señor?, preguntó Omar, su voz más aguda de lo habitual. La respuesta llegó profunda y resonante, como un eco en la noche. Puente de la Morita. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El Puente de la Morita no era un lugar al que se fuera de noche, y mucho menos en un taxi. Era una zona apartada, casi rural, conocida por su aislamiento y en ocasiones por ser escenario de sucesos desagradables. La carretera que llegaba hasta ahí era estrecha, mal iluminada y flanqueada por terrenos baldíos y ranchos abandonados. La prudencia le gritaba que se negara, que inventara cualquier excusa, pero la desesperación por la carrera, la necesidad de llevar algo a casa, ahogó la voz de la razón. El billete, pensó, sería generoso para justificar el riesgo. Está bien, señor, dijo Omar, su voz ahora más firme, aunque su pulso seguía desbocado. Engranó la primera y el viejo Malibú se puso en marcha, adentrándose en la oscuridad. El silencio en el coche era asfixiante. Omar podía sentir la presencia del hombre en el asiento trasero, aunque no se movía ni emitía un sonido. El ambiente dentro del coche era denso, pesado,
como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Cada kilómetro que avanzaban hacia la Morita aumentaba la tensión. Los faros del taxi apenas rasgaban la oscuridad, revelando siluetas fantasmales de árboles y arbustos a los lados de la carretera. Omar se esforzaba por no mirar por el espejo retrovisor, temiendo lo que pudiera encontrar. Su mente, sin embargo, jugaba con él, pintando imágenes de ojos brillantes o una sonrisa macabra en el reflejo. Se concentró en la carretera, en las luces tenues del tablero, en el ronroneo inestable del motor. La carretera se hizo más estrecha y bachada. Los últimos vestigios de las luces de la ciudad quedaron atrás, engullidas por la negrura. Solo el cielo, salpicado de estrellas indiferentes, ofrecía alguna claridad. El puente de la Morita apareció a la vista, una estructura antigua de hierro y concreto que se alzaba sobre un lecho de río seco. Más allá del puente, la oscuridad era casi total, solo rota por las sombras de lo que parecían ser ranchos ruinosos. «Por aquí», dijo la voz del hombre baja y sin inflexión, señalando una desviación de tierra justo después del puente. Omar giró el volante, las ruedas del Malibú levantaron una nube de polvo. El camino era poco más que una trocha, flanqueada por maleza y los esqueletos de árboles secos. A pocos metros, emergió una silueta en la oscuridad. Un rancho o lo que quedaba de él. Parecía una cáscara vacía, con las ventanas rotas y el techo hundido. «Aquí está bien», dijo el hombre. Omar detuvo el coche. El motor por un momento fue la única fuente de ruido en el silencio sepulcral. Omar giró la cabeza, listo para calcular la tarifa, para romper el hechizo del silencio. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una mano surgió de la oscuridad, extendiéndose hacia el asiento del conductor. Un billete de 500 bolívares, viejo y arrugado, cayó sobre el tablero. Omar parpadeó, confundido. Era un billete de alta denominación para la época, más que suficiente para la carrera. «Gracias, señor», balbuceó Omar, extendiendo la mano para tomar el billete. En ese instante, la puerta trasera se abrió, o al menos Omar sintió la brisa fría que entraba. No escuchó el clic metálico, ni el crujido de la bisagra. Era como si la puerta simplemente se hubiera desmaterializado para permitirle la salida. Cuando levantó la vista, el hombre ya estaba afuera, caminando con una lentitud antinatural. Hacia el rancho abandonado, su silueta se fundía con la oscuridad, una sombra entre sombras. Omar se quedó paralizado, el billete entre sus dedos, la mente en blanco. La extraña quietud del hombre, la forma en que se había montado y bajado sin ruido, la oscuridad que lo envolvía, todo era demasiado raro. Una punzada de terror, fría y aguda, le perforó el pecho. Aquello no era humano, aquello no era posible. Sin pensar, sin un segundo de vacilación, Omar pisó el acelerador. El Malibú rugió, las ruedas traseras patinaron en la tierra suelta antes de agarrarse. El coche salió disparado hacia atrás, dejando el rancho y la figura de los ojos rojos en la oscuridad. Omar no miró por el espejo retrovisor, no se atrevió. Condujo como un poseso, el corazón martillándole en las ribillas, la respiración entrecortada. El camino de tierra, luego la carretera bachada, el puente, todo pasó como una ráfaga borrosa. Solo la necesidad de escapar, de alejarse de aquella visión infernal, lo impulsaba. No se detuvo hasta llegar a la seguridad relativa de su casa en Santa Rita. Con las manos temblorosas, aparcó el coche. Entró en su hogar sin hacer ruido y se desplomó en el sofá de la sala empapado en sudor frío, los ojos desorbitados, la imagen de los ojos rojos grabada a fuego en su mente. La noche transcurrió sin dormir, una pesadilla lúcida y agotadora. El sol de lunes por la mañana filtró por las cortinas, pintando la sala con una luz que, para Omar, parecía artificial.
una burla a la oscuridad que había vivido. El terror de la noche anterior aún lo atenazaba, pero con la luz del día una necesidad imperiosa de racionalizar, de comprender, comenzó a crecer en su interior. ¿Había sido un sueño? ¿El cansancio? ¿Una ilusión óptica? La lógica le decía que sí, pero su instinto, su memoria vívida de los ojos rojos le gritaba que no. Armándose de un coraje que no sabía que poseía, Omar decidió volver. Debía volver. Necesitaba ver aquel rancho a la luz del día, confirmar que su mente no le había jugado una mala pasada. Su esposa, preocupada por su palidez y el temblor en sus manos, le preguntó qué le pasaba. Pero Omar solo balbuceó algo sobre una mala noche y un cliente difícil.